todos nuestros hermanos de este canal, Epifanías del Purgatorio, pues queremos darle las gracias a Dios y a ustedes por estar una vez más aquí con nosotros. Pues que creen que gracias a Dios estamos con nuestro hermano Jorge Arroyave, que ahorita él ya se va a presentar con ustedes, pero él va a compartirnos una experiencia muy especial y muy particular que el Señor le regaló. El Señor le dio una experiencia, pues vamos a decirlo así, experiencia cercana a la muerte, porque él atravesó un momento difícil en la enfermedad y el Señor pues le hizo saber algo muy particular, ¿verdad? En el espíritu. Y queremos que todos ustedes conozcan la experiencia de nuestro hermano, porque esto nos llama a nuestra conversión, hermanos, y a seguir reparando, ¿verdad? Jorge, muy buenas tardes. Bienvenido a nuestro canal, a este canal Epifanías del Purgatorio. Y pues, Jorge, ¿cómo estás? Gaby, a ti muchas gracias. Tienes razón, estuvimos tratando de comunicarnos durante mucho tiempo. Bueno, el Señor ya permitió que el día de hoy pudiéramos estar frente a frente, bueno, video a video, hablando por fin, y obviamente le pedimos mucho al Señor que este mensaje que Él quiere dar a través de mí, a través de la experiencia que me permitió vivir, sea para el provecho de todos, de la humanidad entera, ¿cierto? Quiero comenzar contándote un poco de mí y contándote un poco de lo que a través de la meditación, a través de la oración, he entendido que Dios quiere con este mensaje, ¿vale? Bueno, entonces para todos los que nos están escuchando, ya Gaby lo dijo, yo soy Jorge Arroyave, vivo en Medellín, Colombia. Trabajo en una entidad financiera, realmente pues tengo una vida muy normal, no es que sea del otro mundo o algo por el estilo. Realmente el Señor me escogió porque así lo quiso para dar este mensaje, no porque yo sea santo, no porque yo sea algo en especial, no, Él lo quiso así y así lo vamos a dar, ¿cierto? Bueno, también te cuento un poco, yo soy casado con mi esposa Sara, tengo 4 hijas, la mayor de 11 años, la menor de 5 años, abierto a la vida. Se puede decir que sí, soy un católico practicante, soy un católico activo en mi comunidad, pertenezco a un grupo que se llama Ciudad de Oración, que es un grupo en que su principal fundamento es ayudarnos a aprender a escuchar la voz de Dios. Y eso es muy bonito porque Dios a toda hora nos está hablando, desde lo más cotidiano hasta algunas personas ya han tenido pues algunas experiencias donde ya lo escuchan directamente, pero realmente Dios habla desde lo cotidiano, desde esos pensamientos positivos que tú tienes en tu mente y que si los pones por obra, estás escuchando la voz de Dios y haciendo su voluntad. Entonces, este es mi grupo y para mí es importante contarte esto porque toda esta experiencia que les voy a mencionar la viví incluso después de haberme entregado a Dios hace ya 13 años, ¿cierto? Para que sepan los que me están escuchando que este testimonio tiene una particular especialidad y es que Dios nos pide con este testimonio que estemos siempre mirando hacia Él, caminando hacia Él directamente, firmes. Dice la escritura, el que esté firme, mire y no caiga. Entonces, eso es lo que nos pide Él. Ahora sí, te voy a contar un poco del contexto antes de esta experiencia que me da Dios. Corría el año 2021, ya estábamos casi que en la mitad de la pandemia. En mi país, las vacunas, lo digo como entre comillas, vacunas, para la edad en la que yo estaba, no habían llegado aún. Es decir, mi país empezó a aplicar las vacunas escalonadamente. Yo no la había recibido. El Señor, a través de la oración, como te digo, escuchando su voz, Él ya me había alertado de alguna manera que a mí no me iba a ir bien si yo me contagiaba de COVID.
¿cierto? Porque eso pasó durante el COVID, ¿cierto? La experiencia que tú mencionas cercana a la muerte fue durante el COVID. Entonces, de cierta manera, pues yo ya estaba medio preparado para que si a mí me llegaba el COVID, yo sabía que tenía que estar lo mejor preparado para ir a encontrarme con Dios. Pero pues nunca lo vi materializarse, ya llevábamos media pandemia, ya estaban empezando a salir a eventos sociales, ya digamos que los comercios estaban comenzando a retornar, pero en algún momento, por 5 minutos de descuido, una prima mía nos contagió porque llegó a saludarnos, bueno, un ambiente muy rico, y mi esposa fue, mi hija menor y mi esposa fueron las que primero se contagiaron, y de ahí continué yo. En mi país, no sé cómo sería en México, pero según lo que dicen los médicos, a los 10 días ya había pasado el periodo más crítico del COVID, y ya a partir del 10.º día era que nos empezaba a mejorar. Pues yo en este día, en el 10.º día, eso fue el 7 de junio aproximadamente, fue el día donde yo entré a la UCI, ¿cierto? A la unidad de cuidados intensivos, no sé cómo se llama en México. Yo entré a esta área porque yo ya no podía respirar por mí mismo. O sea, los médicos que me atendieron inmediatamente me dejaron hospitalizado cuando vieron que mi saturación, todos los signos míos estaban muy, muy diezmados. Yo entro a hospitalización en primer lugar, y creo que fueron a los 10 días, a los 5 días, ya me tuvieron que inducir al coma porque yo ya no respiraba por mí mismo. Y a partir de aquí, esto fue más o menos 12 de junio, más o menos, fueron 37 días los que yo estuve en coma. Yo tengo toda esta experiencia. No te sé decir si esa experiencia se dio en un segundo, en un milisegundo o durante los 37 días. No te lo puedo decir porque pues no soy consciente del tiempo durante ese periodo. Y la experiencia que el Señor me da, te la voy a resumir en 3 partes. La primera es la plenitud que siente el alma cuando se encuentra con Dios, cuando ya muere, ¿cierto? La segunda es los que nos condenemos, ojalá que no, pero me incluyo porque sigo siendo humano, sigo siendo tentado, no soy, como te digo, ningún santo. Los que nos condenemos, si es que nos condenamos, nos vamos a enfrentar a 2 tipos de pena. La pena de daño, que es esa pena que han hablado, por ejemplo, los pastorcitos de Fátima cuando vieron el infierno, o Sor Faustina, ¿cierto? Que es todas las torturas o todo lo que siente el alma condenada físicamente en el infierno, ¿cierto? El calor, la quemazón, lo que puedan hacer los demonios contigo, las torturas, etcétera. Esa es la pena de daño. Y la pena de sentido, es, bien, perdón, es al revés. La pena de sentido es lo que sientes, ¿cierto? Y la pena de daño, que es la que el Señor me permitió ver a mí, es la ausencia total de Dios, ¿cierto? Es la pérdida de la visión beatífica. Para decirlo en palabras coloquiales, es tú nunca jamás volver a sentir a Dios en nada, ni en tus pensamientos, ni en tu corazón, ni en tu cuerpo, cero sentir a Dios. Es que Él se olvida de ti. Y la tercera parte de la experiencia es un regalo muy bonito que el Señor nos da a todos, y es ser muy conscientes de la vocación a la santidad que tienen los niños desde pequeños. Y esta vocación a la santidad hay que cuidarla. Entonces, les voy a tratar de contar toda esa experiencia como el Señor me la mostró. Y también quiero hacer énfasis en 2 cosas puntualmente. La primera,
Esta experiencia es de Jorge Arroyave con los pecados que vivió Jorge Arroyave. No es así para los demás, no sé si vaya a ser igual, o sea, porque muchas personas escuchando mi testimonio sienten una desesperanza tan grande que creen que ya no tienen salvación, pues que no se van a salvar. Pero lo más bonito que el Señor me ha mostrado, digamos que meditando toda esta esperanza, toda esta experiencia, es justamente la esperanza de que el Señor nos está mandando a algunos con este tipo de mensajes para que las personas entiendan qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y caminemos rectamente en los caminos del Señor, ¿cierto? Entonces, esa esperanza no se puede perder. Esa esperanza tiene que mantenerse porque está muy atado al sacramento de la reconciliación, al sacramento de la arrepentimiento que tú tengas como cristiano de tus fallas, de tus pecados, etc. Bueno, entonces voy a comenzar con la primera parte, que es la plenitud del alma, ¿cierto? Cuando se encuentra con Dios. El Señor lo que me ha dicho en la oración es que Él me ha permitido entender esta plenitud para poder comprender lo que me pasó en el infierno, ¿cierto? Que es la pérdida de Dios. En esta primera parte, yo voy a hablar de cómo me sucedió, ¿cierto? Me han hecho preguntas sobre si yo vi algún túnel, si mi alma salió de mi cuerpo, si yo veía a las personas que estaban al lado. Nada de eso me pasó a mí. La experiencia que el Señor me permitió ver es, haz de cuenta que estamos en un teatro, estamos en una obra de teatro, apagan las luces, enciendan las luces y hay un escenario ya puesto en escena, ¿cierto? Ese escenario, ¿cómo fue? Entonces, yo literalmente cierro mis ojos, abro mis ojos y ya estoy en un sitio donde estoy rodeado de una luz impresionante. Una luz que es demasiado fuerte, pero es una luz que no hace daño a los ojos. El ejemplo más claro que yo le doy a las personas es como cuando están mirando el sol de mediodía. Si tú miras al sol de mediodía, es una luz incandescente que te duelen los ojos, pero aquí no me dolía. O sea, yo la veía tal cual, en una luz hermosa. Yo me sentía completamente cubierto de esta luz. Y esa luz el Señor me puso en la oración, en la meditación que hice de todo esto, que es Él quien se hacía uno conmigo. Pero te voy a contar el por qué pasó o por qué me dijo eso en la oración. Primero, porque la alegría y la felicidad que yo sentí, no tengo cómo describirla. No tengo. O sea, no hay situación humana que yo pueda dar una descripción de lo que sentía mi alma al estar envuelto de esa luz. Tú eres mamá, tú eres madre. Sí. Sí. Te voy a poner un ejemplo y tú lo multiplicas por, no sé, por 1.000.000. Okay. El día que colocaron a tu hijo o tu hija, no sé si eres mamá de niño o niña, en tus brazos, estabas en el quirófano y te lo colocan aquí en los brazos, tú lo miras, el momento en que él llora. O sea, ese momento es un momento de felicidad indescriptible. Esa felicidad que yo ya la viví con mis 4 hijas, que a todas las pude ver nacer, multiplícala por millones de veces. Y eso era lo que mi alma sentía, eso era lo que yo sentía, o sea, una felicidad que es indescriptible, una alegría, una plenitud, una certeza de que tú ya no necesitas nada más porque ya todo lo tienes, todo, absolutamente todo. Es un sentimiento de que nada te falta, nada. Tú estás completo, por fin, completo. En este mundo, o digamos que en nuestras vidas, solemos enfrentarnos a situaciones difíciles, la muerte de un ser querido, una carencia económica, un conflicto familiar, no sé, cualquier cosa.
y tú siempre sientes, me falta algo para ser feliz, no soy feliz completo. En ese momento no, en ese momento ya tú estás completo, ya tú no necesitas absolutamente nada más. No recuerdo, creo que era San Agustín el que decía que mi corazón no estará en paz hasta que no esté lleno de ti, ¿cierto? Era más o menos lo que era San Agustín. El corazón tiene un vacío y ese vacío tiene la forma de Dios. Eso era lo que me pasaba a mí. Ya no había vacío. Estaba yo completamente en éxtasis, completamente seguro de que estaba donde siempre había querido estar, por la felicidad que tenía. En medio de esta felicidad, bueno, ya les conté que soy casado, tengo 4 hijas. Yo le decía a Dios, le decía literalmente como te lo voy a decir a ti, Señor, yo no me quiero ir, yo no me quiero regresar, yo no sé, pero encárguese usted de mis hijas y de mi esposa, porque yo no me quiero regresar. En mi país es muy común que digan, pero miren tiene 4 hijas pequeñas, una esposa, tienes la posibilidad de devolverte y no te devuelves. Mira qué tan, no sé cómo dicen ustedes, como pasado de confianza, ¿cierto? Pero la verdad, yo estaba plenamente confiado en que Dios se iba a encargar de mi esposa y de mis hijas. O sea, yo sabía que no iban a tener más carencias económicas, que no iban a tener ningún problema, que se iban a salvar, porque yo ya estaba confiando plenamente en Dios. Entonces, en ese momento, pues yo literalmente decía, ya, me salvé, voy para el cielo. O sea, aplaudía, era feliz, era sonriente. Hubo un momento en donde yo empecé a vislumbrar 2 siluetas de luz, 2 siluetas, 2 siluetas humanas. Yo sabía muy bien quiénes eran esas siluetas. También como sé que al otro lado de la cámara está Gaby, así presente con su cabello largo, con sus ojos profundos. Yo sabía quién era. Y esas siluetas, una era de Jesús y la otra era de María. Okay. Entonces, yo comencé en medio de esa felicidad a decirle a Jesús, Señor, te quiero ver. Es decir, veía la silueta, pero no lo veía como te estaba viendo a ti. Entonces yo le decía, Señor, te quiero ver, pero no podía ver, no podía ver. Desde muy joven, desde muy pequeño, yo siempre he tenido en el corazón que el Jesús que veo en las películas o en las imágenes impresas, para mí ese no es el Jesús verdadero, porque para mí todos son feos a comparación de lo que vi, o sea, literalmente. Entonces yo tenía un anhelo muy grande en mi corazón por verlo, pero no lo podía ver. Por decirlo así, me cansé de decirle a Jesús que lo quería ver, entonces me dirigí a la madre y le dije, madrecita, te quiero ver. Madrecita, te quiero ver. Y tampoco la podía ver. No la podía ver. Yo, la verdad, sí me pregunté qué pasaba, por qué. O sea, en medio de toda esa felicidad, había un puntico negro que yo decía, pero ¿por qué no los puedo ver si ya estoy en el cielo? Ahí me di cuenta que, como dice una de las bienaventuranzas, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, yo no estaba puro de corazón. Ahí entendí eso. Entonces, primera parte que uno empieza como a, no a ponerse triste, pero así a pensar mucho más. Entonces, ¿por qué no los podía ver? Bueno, en medio de ese éxtasis, yo vuelvo, cierro los ojos, abro los ojos, ya estoy en otra escena. Esa escena es un pedacito del cielo, así como me lo dijo el Señor, estaba en la puntica del cielo. Es decir, si tú pones en un plano el borde más extremo del plano, ahí estaba yo. Es decir, estaba en el límite casi que exterior del cielo.
y aún así yo sentía una felicidad muy grande. Le he escuchado a algunos santos que a mayor santidad es porque más cerca estás del trono de Dios. No sé cómo explicarlo, pero te lo voy a poner en un ejemplo muy humano. Has estado de pronto en una fogata, Ujú, ¿sí? sí. ¿Qué pasa si tú estás muy alejada de la fogata? Sientes un calor, un calorcito, es rico, tú estás tranquila, es un calor que te envuelve hasta cierto punto, pero en la medida que más te vas acercando a la fogata, ese calor es mucho más intenso, ¿cierto? Ujú, Así es que yo le entiendo a estos santos que es el nivel de santidad. A mayor nivel de santidad, más cerca estás del trono de Dios, más cerca estás de la fogata, entonces es mayor el amor que sientes, mayor la alegría, todo, ¿cierto? sí. Yo estaba ahí en ese puntico y de un momento a otro yo fui elevado de ese puntico. Esa fue la segunda vez que yo dije, ya me voy para el cielo, ya me voy para el cielo. Yo estaba en una actitud de oración, estaba en una actitud de rezarle constantemente a la madre, hacía muchos Ave Marías. Entonces, literalmente, aquí descubrí algo que siempre para mí fue una incógnita. Y es que a uno como católico le dicen que en el cielo vas a estar adorando eternamente a Dios. Entonces yo me decía de alguna manera, si a veces voy y me duermo en una misa que es de una hora, ¿cómo será toda la eternidad adorando a Dios? Yo creo que no va a ser capaz. Pero es tanta la felicidad, es tanto el amor que tú tienes en todo tu ser, en toda tu alma, que tú lo adoras porque porque Él es el único, porque Él te dio la vida, por Él estás ahí extasiado, admirándolo, adorándolo, dándole gracias. O sea, es impresionante. Entonces yo era en una actitud de oración constante. Pero todo lo bueno tiene que acabar. Y mi experiencia del cielo me sirvió para darme cuenta de todo lo que yo me voy a ganar cuando llegue al cielo, cuando esté en la presencia de Dios. Y eso va a ser eternamente. Es decir, hoy y mañana y mañana y mañana y año tras año, eternamente. Lo pongo en términos de tiempo, aunque en la eternidad no hay tiempo. Eso me lo hizo entender Dios en esta experiencia. Allá no hay tiempo, allá no hay forma de medir los segundos, los minutos. O sea, es un continuo presente, es impresionante, es hermosísimo. Entonces, el Señor me hizo entender qué era lo que yo me iba a ganar para mostrarme qué era lo que yo me iba a perder. Entonces, se cierra el telón, sube el telón y ya estoy en un sitio completamente diferente. Imagínate cómo es el sentimiento mío, la situación mía, que yo, después de estar en un sitio donde estaba completamente feliz, ahora estoy en un sitio donde me genera zozobra, donde me genera inconformidad, donde me genera tristeza, donde me genera miedo, donde me genera soledad. Y este primer sitio voy a hablar de tres, puntualmente, que fueron los más representativos. El primer sitio, y estos sitios todos están muy asociados con el tipo de pecados que uno comete en la vida, ¿cierto? Ujú, No sé si es en la eternidad, pero fue parte de la experiencia. Creo firmemente que el Señor lo que hizo fue con cada uno de los sitios prefigurarme el tipo de pecados a los que me iba a enfrentar en el, por decirlo así, juicio. Y el primer sitio era, te lo describo, era una pared de carne. O sea, no sé si tú alguna vez has estado en una carnicería o en un, no sé, donde en una tienda de abarrotes, en una
una tienda donde vendan carne, que tú ves la panceta del cerdo y ves una tira de carne, ¿cierto? Sí. Haz de cuenta que la tira de carne estaba colgada de principio a fin, sin fin. Es decir, no tenía principio, no tenía final. Ni para la izquierda, ni para la derecha, ni para arriba, ni para abajo. O sea, yo lo único que veía era una pared de carne y esa pared supuraba pus, era maloliente, era como si acabaran de prenderle fuego y estuviera calcinada. O sea, era algo grotesco, era algo que no era bonito a la vista, pues cero apetecible a la vista. Allí yo sentí mucho el olor de la impureza, el olor del pecado de la impureza. Es un olor nauseabundo, es un olor que para describírtelo es como una conjunción de cañería con podredumbre, es que es demasiado nauseabundo realmente, es muy penetrante. Yo estaba allí y yo en ninguna parte de las tres que te voy a mencionar me pude mover. Meditando después en la oración, entendí que yo no me podía mover, porque si yo me movía, lo primero que iba a hacer era o taparme para no ver lo que iba a ver, o salir corriendo para evitar ver lo que el Señor me quería mostrar. Entonces, en este primer escenario, el Señor empieza a mostrarme todos los pecados de impureza, todos los pecados de la carne que yo había cometido en mis 39 años de vida. Cuando esto me dio tenía 39 años. Y a mí me mostraba pecados desde que yo era chico, tenía 5 o 6 años, hasta mis 39 años. O sea, pecados que cometí con el pensamiento, con la palabra, con la obra, con la omisión y uno más, los que yo propicié para que otras personas cometieran. Es decir, los pecados por los cuales yo fui ocasión de pecado, ¿cierto? ¿Qué veía yo? Te puedes preguntar, ¿qué viste? Bueno, entonces empecemos con pecados desde chico. La exploración que tienen los chicos con su propio cuerpo. Nosotros sabemos que eso está mal. De la masturbación, los pecados del onanismo, los pecados de la fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Con el pensamiento, con la palabra, con la obra, con la omisión de lo que yo fui ocasión de pecado. ¿Por qué? Porque otras personas también pecaron porque yo las incité o porque yo las llevé a pecar, ¿cierto? Entonces yo también fui partícipe de ese pecado. ¿Qué podía ver yo con cada uno de esos pecados? Primero, el pecado en sí, que no me generaba placer. Por el contrario, me generaba una rabia muy intensa, porque con cada pecado que yo había cometido, mi corazón ya sabía que se había perdido lo que Dios me había acabado de mostrar unos momentos antes. Toda esa plenitud, toda esa alegría, todo ese éxtasis que yo pude tener, se había borrado con un solo de esos pecados mortales. Con uno solo se había borrado. Lo que me generaba entonces, me causaba intensa ira conmigo mismo, porque me había perdido ello. Me causaba zozobra. Yo literalmente no sabía qué hacer con eso, con esa carga que tenía encima. Me generaba tristeza, me generaba rencor conmigo mismo, me generaba repudio, me daba repugnancia. ¿Por qué? Porque mi cuerpo fue hecho para contener a Jesús. Mi cuerpo, todo mi ser, fue hecho para tener a Dios en mí. Yo soy templo del Espíritu Santo.
Y cuando tú no haces eso, repugna al alma. Muchas personas están tan metidas en el pecado que no les repugna porque para ellos se ha cerrado tanto el corazón que se cumple lo que dice la Escritura. Estaban tan entregados al mal que cerré su corazón para entregarlos al mal. O sea, literalmente nosotros cerramos el corazón a Dios y el mal se apodera de nosotros. Por eso es que vemos muy normal hoy en día la fornicación, por eso es que vemos muy normal las tendencias que se dan con diferentes corrientes, pues no las digo para que no te, ¿cómo es? Bloqueen el video, pero ya sabes a qué me refiero. Entonces, el alma se cierra tanto que ya uno da por normalizado lo que a Dios ofende y uno lo minimiza. Incluso muchas personas que son católicas o que son cristianas minimizan todo lo que estoy diciendo porque para ellos ya es normal. Eso es algo muy normal. Para ellos Dios es diferente. Dios, no ven a un Dios justo, sino que solamente ven a un Dios misericordioso. Y se les olvida que la misericordia y la justicia van de la mano. No hay una sin la otra. Entonces, perdemos de vista todo eso. Bueno, como te digo, los pecados que yo estaba viendo, los estaba viendo desde chico hasta grande. Pecados con el pensamiento, pecados porque entran a través de la vista, por decirlo así. Hoy las campañas de marcas famosas de ropa normalmente tienden a casi que desnudar a la modelo o al modelo y los ojos se pierden ahí. Y se pierden tanto que la mente se queda trabajando en esas miradas. A mí me pasaba, entonces el Señor me mostraba, por ejemplo, pecados donde yo había pasado por un cartel con una modelo semidesnuda y yo me quedaba ahí pensando más allá de lo que esa modelo significaba. Entonces eran pecados de este estilo. Pecados que uno normalmente dice son pecados que son de niño, pues tú los cometiste cuando eras niño, o son pecados pues, que tú no le fuiste infiel a tu esposa, no te acostaste con nadie. ¿Eso qué va a ser un pecado? Es un pecado. Es un pecado de la carne, es un pecado de fornicación porque estás pensando en fornicar con otra persona. Si estás casado, estás en adulterio, ¿cierto? Entonces mira que uno tiende a minimizar eso cuando uno no tiene una concepción de Dios tan profunda como cuando eres como cuando frecuentas normalmente los sacramentos, la Eucaristía, la confesión. Todos los sacramentos te van dando un nivel de entendimiento de las cosas de Dios mucho más profundo. Entonces, hoy las personas, los católicos de hoy en día, no tenemos esa concepción y por no dedicarnos al estudio de la doctrina o por no dedicarnos a la oración, estamos cometiendo demasiados pecados que nos están alejando de Dios. Bueno, ese fue el primer escenario. Todos los pecados de la carne, habidos y por haber. O sea, lo que te voy a decir desde niño hasta grande. Segundo escenario. Cuando termina la ronda de los pecados de la carne, el Señor me cambia de escenario y ya me pones como en una especie de lodo fangoso, no sé, haz de cuenta una laguna fangosa. Yo estaba allí, obviamente olía el mal olor de una laguna estancada. Los que han tenido la oportunidad de oler un lago estancado, eso huele horrible. El olor de eso es a podrido, a cañería, por decirlo así. No sé cómo se dice allá en México, las cañerías, sí, una palabra común.
pero es un olor muy fuerte también. Aquí yo empecé a ver todos los pecados que yo había cometido, que literalmente te vuelven la vida un lodo, un fango. Vi pecados de mentiras, de avaricia, de gula, de envidia, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo vicio que tú le quieras poner nombre, ese tipo de pecados yo los vi. También desde pequeño hasta que era grande. Entonces vi pecados donde yo tuve una época donde no me gustaba sino ir a restaurantes exquisitos. No, pues la verdad me sentía mal yendo a comer para allá lo que sería una taquería de esquina. Le llamamos restaurante de barrio, restaurante pues un restaurante digamos que de baja calidad. Yo digamos que disfrutaba mucho eso, sin entender que ese disfrute era porque le estaba dando rienda suelta a la concupiscencia de los ojos, al gusto, ¿cierto? Al gusto. Todo lo que entra por los ojos o por los sentidos es darle rienda suelta a la concupiscencia de los ojos. Entonces, me compraba lo mejor porque me gustaba, pues obviamente desde mi poder adquisitivo, ¿cierto? Obviamente no podía comprar roles, pero si lo pudiera hacer, compraba 2 o 3, así de sencillo. Y todo eso el Señor me mostró cómo eran pecados que le daban rienda suelta a un montón de pecados adicionales, ¿cierto? Todos orientados a esa concupiscencia del gusto, a esa concupiscencia de la carne en el primer escenario, que todo lo que veía lo quería poseer. Y es algo muy común que nos pasa hoy en día con el marketing, con las apps de compras. Tú entras, o al menos todavía me pasa a mí, que entra a la app de Amazon y yo me antojo de todo lo quiero comprar, todo lo veo necesario, pero realmente ahí lo que estoy haciendo es permitiendo o poniéndome en ocasión de ser tentado con ese pecado de la gula, ¿cierto? Porque la gula no es solamente relacionada a la comida, es querer tener, darse gusto en exceso, eso es la gula. Entonces, todo ese tipo de pecados lo empecé a ver, y con cada uno de esos pecados, vuelvo y te repito, más me daba rabia conmigo mismo, más sentía el peso de lo que había perdido por todo lo que había acabado de vivir, de éxtasis, de alegría, de felicidad. Y algo pasó en este segundo escenario que yo ya sabía que era lo que el Señor estaba permitiendo. Yo estaba conociendo el estado que merecía mi alma eternamente. Si yo me hubiera muerto, el estado eterno que yo hubiera tenido en ese momento hubiera sido la condenación. Por todos los pecados que yo no confesé, no tuve arrepentimiento o no hice la penitencia, no me interesaron, no me interesó pedir perdón por ello. Entonces el Señor ahí me empezó a mostrar qué era lo que estaba pasando con mi alma. Entonces llegó un momento donde yo era gritando, llorando, profiriendo palabras oeces a Dios, a mí, a todo, a las personas con las que había pecado, a las cosas por las que había pecado. Y yo decía en palabras mayores, me condené, o sea, lo acompañaba con la palabra más soez que tú puedas haber escuchado, me condené, me condené. Y yo era gritando, yo era desesperado, yo no sabía cómo actuar porque me sentía así. Yo estaba perdido. Ya yo sabía que eternamente yo había perdido el amor de Dios, yo había perdido la compañía de Dios, yo había perdido todo lo bueno, lo bonito, lo alegre, lo amoroso
que pude haber sentido en mí en algún momento. Ya todo lo que yo sentía era tristeza, rabia, desolación, es una de las palabras que alguien me enseñó, porque yo ya estaba condenado con todos esos pecados que había cometido. Sentías desesperanza, Jorge, en ese momento, como una gran Sí, desesperanza. O sea, ya no había esperanza en ti, así es. ¿verdad? Y voy a terminar Ujú, justamente la parte del infierno con eso que estás mencionando. ujú, Yo termino de vivir esos pecados y el Señor me pone en un último sitio, que era como una especie de bosque lúgubre. ujú, Era tétrico porque a mí me daba físico miedo, pánico estar donde estaba. Yo me sentía perseguido y acosado, sin que viera nada que me persiguiera, porque eso es otra pregunta que también me hacen. ¿Qué ujú, veía alrededor? ¿Quién estaba conmigo? No, yo solamente estaba mi persona con los pecados que había cometido. ujú. Estábamos los dos. Yo ante la verdad, no más. En este tercer escenario, yo empiezo a ver pecados de iras, pecados de venganza, pecados de muerte que yo ocasioné, eh, y así un sinnúmero de pecados tétricos, por decirlo así, que yo había cometido. Vuelvo y te repito, de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Un Ujú, pecado, para que entiendan por qué hablo de pecados de muertes que yo propicié, es el siguiente. Muchos pensarán que es solo algo ligero. Ya entenderás por qué. Yo estaba con mi esposa en el centro de la ciudad, estábamos en el auto, yo tenía las ventanillas abajo, los vidrios, y dos chicos de no más de 16 años se acercaron a nosotros, nos sacaron un arma blanca y nos robaron los celulares. Sí, yo en mi mente a esos dos chicos los maté de diferentes maneras, así, literal. Yo los quise matar en mi mente. ujú. Yo los imaginé matándolos de diferentes maneras. El Señor me mostró cómo ese deseo de la muerte de una persona era un pecado similar a un pecado de asesinato que tú cometas, porque estás matando a un hijo de Dios, estás matando a un alma creada por Dios, a un ser humano, perdón, creado por Dios. Muchos pensarán con lo que pasa ahora en un país vecino de Colombia con el dictador que está liderándolos. También hubo un momento donde la prensa puso varias noticias donde que lo iban a asesinar a través de drones o algo por el estilo. Yo era de los que decía, qué rico eso, hágale. Y aún Ujú. así pensaba que no era tan malo porque simplemente era un deseo de ver libre un país. Pues la verdad es que el Señor me mostró aquí que vale más pedir por la conversión de esa persona que pedir por su muerte. ¿Por qué? Porque en la muerte hay una condenación posiblemente. Mientras que si pido por la conversión de esa persona, hay un pecador que valió toda la sangre de Cristo y puede llegar al cielo. Entonces mira lo impactante de ese tipo de pecados y que uno, aunque muchas veces uno es entregado a Dios, uno piensa que es algo que le resta importancia, le Ujú. resta importancia al tipo de pecados, pero realmente el Señor nos quiere a nosotros perfectos, perfectos. O pensamos que no es pecado, ¿no? O sea, que tenemos esos pensamientos y a veces le quitamos, como tú dijiste, la importancia, pero la gente piensa que no está pecando. Jorge, Sí, en esta experiencia que tú estabas teniendo, todos los escenarios donde el Señor te puso y te va mostrando los pecados por los cuales estás allí, en algún momento tú escuchaste la voz de Dios, escuchaste la voz del Señor
que te hablara directamente? Mira, más que escuchar la voz de Dios, era como que el Señor me ponía en el corazón todo el entendimiento del por qué estaba pasando todo eso. Él solamente me vino a hablar en la tercera parte, en el testimonio de la vocación de los niños. Okay. Ahí ya lo escuché a él como tal, pero el resto era más como que el Señor me infundía lo que estaba pasando. Me infundió que yo no estaba puro, ¿cierto? Y por eso no lo podía ver. Me infundió el por qué estaba allí, me infundió el por qué estaba viendo todo esto. Pero como te digo, te habla de miles de maneras. Simplemente uno tiene que estar atento a escucharlo, ¿cierto? Bueno, entonces ya llega este momento, yo literalmente, si había sentido en un momento felicidad, gozo, paz, alegría, todos los sentimientos buenos que tú puedas tener, aquí era lo contrario. Yo sentía que literalmente me habían arrojado un hoyo, lo habían tapado y se habían olvidado de mí. Por más que yo tratara de rezar, por más que yo tratara de hacer una oración, yo no era capaz. Ahora te mencioné que yo en el cielo estaba en una actitud de oración. Yo hacía muchas Marías. Y era Dios te salve María, ¿cierto? Acá en el infierno yo no pasaba de la D. Yo era no era capaz. Yo no era capaz de hacer una alabanza a Dios. Yo no era capaz de proferir una oración. Yo lo único que podía proferir eran maldiciones. Profería todo tipo de palabras malas hacia mí, era un rencor, una rabia completa hacia mí, porque yo mismo había causado mi condenación. O sea, todos esos pecados los causé yo, por decisión propia, ¿cierto? No porque alguien me puso un arma en la cabeza y me obligó a hacer algo, no. Fui yo el que lo hizo.